Señores, hoy día vamos a hablar de lo que es la convolución. Para entender un poco la convolución, vamos a empezar con la utilización del impulso unitario. Nosotros conocemos la definición del impulso unitario, entonces es posible que conozcamos esta aplicación del impulso unitario en realidad, que es básicamente tener una señal de menos infinito a infinito, x de t multiplicado por un impulso y obviamente esto integrado. Con seguridad podemos afirmar que esto es igual a x de t sub 0, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos esto? Pues porque conocemos realmente la definición del impulso. Nosotros sabemos que si multiplicamos cualquier señal por un impulso desplazado, o el mismo impulso en sí, lo que realmente obtenemos es el valor de la señal donde se aplica el impulso y obviamente por el impulso. Se les dijo aquí que obviamente esto es la propiedad de muestreo del impulso, porque me permite obtener el valor de la señal y también dónde está ubicado. También sabemos que si integramos un impulso, ¿no? Nosotros sabemos que si nosotros integramos, por ejemplo, un impulso multiplicado por un valor a t menos t sub 0, y nos aseguramos que t sub 0 esté dentro del intervalo de integración, y nos aseguramos que t sub 0 esté dentro del intervalo de integración, al poner de menos infinito a infinito, pues cumplimos con ese requisito. Esto es básicamente simplemente el valor de a, ¿no? En este caso nosotros estamos integrando o hallando x de t sub 0 multiplicado por t menos t sub 0. En este caso x de t sub 0 pasa a ser la constante porque ya es un valor de la señal, no la señal en el tiempo, sino más bien solo un valor en un instante de tiempo. Si integramos de menos infinito a infinito, pues tendremos simplemente esa constante que en este caso justo coincide con el valor de la muestra, ¿no? Basado en esta definición del impulso unitario es que nosotros hemos realizado esto directamente. Y aún más podemos colocarlo de esta forma, ¿no? O sea, en general podemos aplicarlo esto pues a cualquier señal. Aquí no estamos diciendo que x de t tenga que tener alguna forma particular, simplemente lo aplicamos a cualquier señal. Y si ustedes aplican lo que acabamos de hacer con la anterior expresión, vamos a ver que aquí en realidad es x de t, ¿no? Esta integral sencilla, ¿no? Realmente es muy importante, porque aquí lo que hemos conseguido hacer es poder representar cualquier señal como una superposición de impulsos, ¿de acuerdo? Y esto se cumple tanto para señales discretas como para señales continuas. O sea, lo que me refiero es que ahora hemos logrado que cualquier señal, ¿no?, se presente como una superposición de impulsos unitarios. Si la señal es discreta, esa superposición se llama pues una sumatoria, como lo hemos visto anteriormente. Ahora, si la señal es continua, que es el caso que ahora nos involucra, continua, pueden ustedes fácil responder que eso corresponde pues a una integral, ¿no? Entonces, estamos superponiendo cualquier señal mediante una superposición, o estamos construyendo cualquier señal mediante una superposición de impulsos. Estamos descomponiendo cualquier señal como una superposición de impulsos. ¿Y por qué es tan importante hacer esto, ¿no? ¿Por qué tanto de los impulsos? Porque nuestro básicamente objetivo final es, dado que tenemos un sistema LTI al que nosotros le vamos a aplicar una señal x de t, y obviamente queremos obtener la salida y de t, que es básicamente la aplicación del sistema a la señal en cuestión. Y sabemos que si nosotros aplicamos un impulso unitario, obtenemos h de t. El h de t no es otra cosa que la aplicación de nuevo del sistema al impulso. Y sabiendo que es un sistema LTI, si es que aplicáramos un impulso desplazado, obviamente la respuesta debería ser h de t menos t sub 0, que es el resultado de aplicar el sistema de nuevo a esta señal, ¿no?
Con estas consideraciones, nosotros podemos continuar ahora a tratar de obtener pues la respuesta del sistema a cualquier señal. Es decir, entre x de t quiero y de t. En realidad y de t podemos reescribirlo acá. Es el sistema aplicado a x de t. Pero x de t lo tomamos como la superposición de los impulsos. Disculpen. Diferencial de tau, ¿no? Esto es básicamente lo que estamos haciendo. Gracias a la descomposición de los impulsos de una señal mediante impulsos, podemos llegar finalmente a esta expresión. Y esto es posible gracias a que el sistema es lineal, se aplica la superposición y homogeneidad, y aquí la estamos aplicando. Hasta ahora estamos aplicando que el sistema sea pues lineal. Y ahora aplicamos la invariancia en el tiempo, pues ingresa un impulso desplazado, la salida será un impulso, una respuesta desplazada en la misma proporción que la entrada. Y como la respuesta era h de t, ahora será la respuesta h de t menos tau. Y esto es justamente el gran resultado, ¿no? Tenemos que para obtener la señal de salida a cualquier señal, simplemente convolucionamos o aplicamos este procedimiento de integral que se llama convolución a la señal de entrada con el sistema. Finalmente, entonces podemos escribir, entonces, y de t, que es la salida que buscamos, es simplemente x de t convolucionado con h de t. Esto es sumamente importante, ya lo han visto en el caso de sistemas discretos y ahora pues lo estamos viendo en el caso ya de sistemas continuos. Inmediatamente vamos a trabajar un ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar un ejemplo acá, en nuestro primer ejemplo, que básicamente es un poco de continuación de la teoría. Tenemos que nos dan dos señales y queremos pues hallar la convolución, ¿no? Me dicen hallar la convolución de x de t con h de t. Pero aquí x de t me lo dan en una forma, ¿no? Digamos x de t, me dicen x de t es igual en realidad a una función cualquiera f de t, pero multiplicado por un escalón unitario, y h de t básicamente es una señal cualquiera, pero también multiplicado por un dt. O sea, el hecho acá que explícitamente lo multiplicamos por el dt es para indicar que ambas señales inician en cero. Es básicamente la idea, ¿no? O son señales unilaterales, se llama esto. Entonces es una forma de decirte, oye, ¿sabes qué? Esta señal arranca justo en cero, empieza a existir la señal. Y por eso lo estamos colocando de esta manera. Esto podría representarse de esta forma, ¿no? Si nosotros hacemos un eje de coordenadas, acá por ejemplo, o no, quiere decir que una de las señales puede ser de cualquier forma y la otra también de cualquier forma, pero lo importante acá es que ambas señales empiezan a partir de 0. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de convolución a esto, tendríamos que escribir y de t es igual a la integral de menos infinito a infinito. Escribimos x de t, que sería f de tau por u de tau, y escribimos h de t, pero t menos tau, ¿no? Que sería g, vamos a hacerlo, g de t menos tau por u de t menos tau diferencial de tau. Esa es la expresión. Ahora, nosotros analizamos, porque ahora estamos trabajando en tau. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacerlo con esto. Este de acá es básicamente tau. O esto es tau. Y va a ir de menos infinito a infinito, porque esos son los límites de integración. Si nosotros hacemos un análisis de lo que está pasando acá en realidad con las escalones unitarios fundamentalmente, ¿no? Si nosotros decimos
¿Cómo es u de tau? Pues u de tau todos sabemos que será igual a 1 cuando tau es mayor o igual que 0, y será 0 cuando tau es menor que 0. Y de la misma forma podemos darnos cuenta que u de t menos tau es igual a 1 cuando tau es menor que t y 0 cuando tau es mayor que t. Ahora, entonces podemos simplemente acá decir que para algún valor, no en realidad para algún valor acá, sino simplemente para, si tau está acá, aquí es 0, digamos es 1 en este intervalo, para valores mayores que 0, o sea, acá esto significa un tau mayor o igual que 0. Y en el caso contrario, si asumimos un valor de t por acá, cualesquiera, sabemos que para todo tau mayor que t, que sería esta región, es 0, pero para esta parte de acá, donde tau es menor o igual que t, básicamente es diferente de 0. Con esto podríamos llegar al final a la conclusión de que en realidad la integral de convolución cambia sus límites, ¿no? Que sería de 0 a un t. Y obviamente la función en cuestión y solamente la otra función, porque ya estamos aplicando las definiciones de los escalones. En esto se convierte la integral de convolución, digamos en una forma más sencilla, una integral definida, porque ya tiene límites entre 0 y t. En el otro caso era una integral indefinida de menos infinito a infinito, porque está tratando de considerar toda la posibilidad de señales, ¿no? En este caso solamente estamos trabajando con señales unilaterales. Aquí estamos, hemos hallado la integral de alguna forma, digamos, hemos hallado los límites de la integral para evaluarla. Para entender desde dónde es válida esta convolución, o sea, para qué valores de t está definido, porque acuérdense que el parámetro es t, te voy a decir, ¿para qué valores de t está definido? Para eso vamos a ver rápidamente la integral, la convolución de forma gráfica. Y para eso voy a reescribir simplemente acá el y de t. El y de t, acuérdense que es la convolución de dos señales, en este caso, vamos a colocarlo aquí. ¿Qué significa, por ejemplo, esta integral? Acá tenemos h de tau, h de t menos tau. Significa que yo debo multiplicar h de t por h de t menos tau. Significa que debo ver dónde se intersectan, dónde coinciden, para que esta integral pues sea diferente de 0, porque si no coinciden pues será igual a 0 y no existirá. Entonces es sencillo nosotros ver si hacemos un eje de coordenadas y solamente consideramos las puertas. No, acá por ejemplo podemos colocar una recta que indica justo el 0 y vamos a ver pues el hecho de que el primer escalón sería el x de tau, o sea, cambiamos de dominio de t a tau, que es un simple cambio de variables, y este sería, estamos viendo solamente el intervalo de existencia de las señales, y para eso es importantísimo el escalón. Como está multiplicado por 1 de t, o sea, no me importa cómo es la señal, solamente me importa de dónde empieza la señal. En este caso, por ese escalón empieza acá, y este sería el u de tau. Y ahora tengo que dibujar el h de t menos tau, pero solamente donde existe. Si nosotros observamos esta señal, también es un escalón. De acuerdo, al ser un escalón tenemos que invertirlo. Al invertirlo, su intervalo de existencia va de menos infinito a infinito. Antes iba de 0 a infinito, ahora va de menos infinito a 0. La otra señal tomaría esta forma. Vamos a colocar este color, ¿sí? Lo estoy colocando así para que se pueda ver realmente. Los dos están en 0, coinciden. Así. Y esta señal de acá sería el h de 0 menos tau. Este 0 de acá determina justamente el parámetro t. Digamos que estas condiciones que ven acá son para solamente calcular el valor de y0. Si quiero el valor de y menos 1, tendría que algún punto fijo de la señal que se ha invertido empezar a moverlo. El y1 significaría que la señal se ha movido ya, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Acá.
Este es el h de menos 1 menos tau. Y como podemos observar, acá va 0, ¿no? Obviamente, no hay coincidencia. Entonces digamos que el valor de y de menos 1 pues será 0. Y se pueden dar cuenta que para cualquier recorrido en la dirección negativa del eje me va a dar un y0. Mientras que si yo hago recorridos o modificaciones de la variable, vamos a colocar acá un color un poco claro, por ejemplo este, si ahora empiezo a mover por ejemplo esta señal de tal forma que cae acá, acuérdense que el punto a determinar el movimiento es este punto de referencia, y yo ahora lo estoy colocando en T. Entonces la coincidencia pues es esta área de acá, esta zona de acá. No es, básicamente no sé cómo son las señales, pero sí sé que esto sí va a ser un valor diferente a 0 porque ya hay una coincidencia, y esto se cumple siempre que T sea mayor o igual que 0. Entonces podemos decir que el resultado obtenido acá tendremos que multiplicarlo por U de T, y esa sería la convolución. O sea, la convolución como operación también está definida solamente para valores de T mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo importante, ¿no? Tratar de ver todas estas cosas. Ahora vamos a hacer un problema un poquito más detallado, ¿no? Para observar justamente esto ya con señales concretas. Este sería el ejemplo 2. Tengo un ejemplo 1 y tengo un ejemplo 2. En este ejemplo, por ejemplo, me dicen que x de t es igual a u de t menos 1 menos u de t menos 3, y h de t es igual a u de t menos u de t menos 2. Listo, queremos hacer la convolución. Y bueno, vamos a hacerlo rápidamente de una forma gráfica. Es uno de los procedimientos. Después en otro video veremos un procedimiento más detallado, un poquito más largo, más engorroso, pero es importante que lo vean. Entonces acá, pues el proceso es el mismo que hemos estado siguiendo. Primero graficamos un par de ejes coordenados que nos guían en el trabajo en sí. Vamos a ver, no tan largo para poder trabajar a ambos lados de la pantalla. Y luego de que hemos graficado los ejes coordenados, grafiquemos la señal. La primera señal en cuestión, digamos, va a ser la señal x de tau. Acá podemos darnos cuenta que es una puerta que va de 1 a 3. O sea, vamos a suponer que va de aquí hasta acá, 1 a 3. Esa señal se mantiene fija, es x de tau. Y la otra señal es la señal invertida. Esto es una puerta de 0 a 2. Invertida será una puerta pues de 0 a menos 2 o de menos 2 a 0, que sería más correcto. Y ya saben que esto en realidad se escribiría de 0 menos tau, ¿no? Para indicar justamente que también esa es la evaluación de y es 0. Y ustedes pueden darse cuenta claramente que esto es 0. Entonces ahora vamos a ver, el primer paso ha sido dibujar las señales, pues vamos a colocarlo acá como primer paso. Dibujar las señales, una en su posición original y la otra reflejada. Luego de eso debemos determinar los límites de convolución. Acuérdense que esta señal de acá se va a mover. Esta señal de acá se va a desplazar de un lado al otro. Y podemos tomar como punto de referencia aquí. Y eso va a establecer en qué posición está, qué acompaña aquí. Entonces podemos empezar a moverlo y ver hasta cuándo empiezan a coincidir para decir que existe la convolución y hasta dónde no coinciden, justamente para determinar que la convolución no existe o deja de existir, ¿no? Por ejemplo, a lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Ese sería el segundo paso, determinar los límites de la convolución o dónde está definida la convolución. Si yo grafico esto, ya se dieron cuenta posiblemente que la señal en cuestión que se va a mover es la de color casi amarillo y la otra se mantiene fija en su posición. Se habrán dado cuenta que para valores de t menores que 0, que significa mover esto en esta dirección solamente, pues no va a haber coincidencias, ¿no? Solo empezará a haber coincidencias cuando la señal
h se haya colocado en esta posición, ¿no? Aquí, como siempre, mantenemos las etiquetas x de tau, y justamente en esta posición empieza a existir la convolución, que es h de 1 menos tau. O sea, para cualquier valor de t, que acuérdense que este es el parámetro t, mayor que 1, ya la convolución empieza a existir. Podríamos decir entonces que esto me definió el primer límite, que es para t mayor o igual que 1. Estamos viendo los límites de definición de la convolución. Si nosotros nos damos cuenta, hacemos otra gráfica para poder explicarlo. Esa señal de color amarillo va a seguir moviéndose, siempre con nuestra señal acá fija. Acá tenemos la señal que se mantiene fija, y obviamente acordemos que aquí tenemos el punto de referencia, por eso es que detectamos que es 1. La señal tiene que moverse, o el sistema en realidad h, tiene que moverse hasta ya no coincidir con esto, que sería justamente esta posición de acá. Listo. Tomamos siempre el punto de referencia. Aquí siempre etiquetamos, esto será x de tau, y esto de acá será h. Vamos a colocarlo en su color, h menos tau. ¿Qué valor es este? Pues cuánto se ha movido de su posición de origen. Si nosotros nos damos cuenta, se ha movido, que estaba en 0 acá, 1, 2, 3, 4, 5. Cualquier movimiento posterior en esta dirección, quiere decir para valores de t mayores que 5, ya no existe coincidencia, la convolución ya no existe. Entonces la convolución solamente existiría para t menor que 5. Uniendo estos dos resultados, en este caso la convolución estaría definida entre 1 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hemos hecho, todavía no calcular la convolución, sino básicamente definir los límites. Luego, el tercer paso, lo que vamos a hacer es determinar en qué intervalos las funciones, al momento de que se traslapan, al momento que se intersectan, si muestran algún tipo de regularidad. Vamos a decir que las señales en un rango aumentan, entonces podemos aplicar una relación funcional para calcular en ese rango la integral y obtener una expresión de la convolución. En otro rango pueden disminuir, entonces aplicaremos pues la relación funcional y encontramos la integral. En otro rango pueden mantenerse constantes y decir, bueno, acá vale 2, por decir algo, y se mantiene 2 hasta este punto y ya está, ¿no? Ese es básicamente el tercer paso. Si nosotros analizamos este tercer paso, podemos darnos cuenta, y este tercer paso básicamente se basa en todos los movimientos posibles de la h de t, ¿no? O sea, el h se va a mover desde para un t igual 1 hasta t5. En ese intervalo muestra alguna regularidad, o sea, ¿es una sola función o hay más de una función? Como les dije, aumenta, disminuye, se mantiene constante. Si ustedes ya están imaginando, y me encantaría que lo hagan, están imaginando cuál es el movimiento de estos dos cuadraditos, de estas dos puertas, pueden darse cuenta, acuerden que siempre se mantiene fijo esta señal, podremos darnos cuenta que hay una área creciente de intersección, porque obviamente esto sigue moviéndose. Esta señal sigue moviéndose, voy a colocarlo, esta señal sigue moviéndose para que se pueda observar en el video. Digamos, va a tener una posición, por ejemplo, esta de acá, donde podemos darnos cuenta que el área es este rectángulo, el área de coincidencia justamente es este rectángulo. Puede seguir avanzando en su movimiento y en otro instante podría estar acá, donde el área vemos que aumentó, pero eso va a ocurrir solamente hasta cuando acordemos que la posición en cuestión es desde aquí, porque esto fue la posición inicial, hasta básicamente esta posición de acá, hasta esta posición notamos que el área aumenta, ¿de acuerdo? ¿Y el área qué será igual? Pues si ustedes se han dado cuenta, este es el desplazamiento en realidad, este t que está acá. El área es básicamente t-1, no, el área de esto es t-1 siempre, por la altura que es 1. ¿Qué significa esto? En el intervalo, vamos a ver hasta dónde es esto, 1, 2, 3, esto sirve para el intervalo 1, 3. Si nosotros aplicamos pues la definición de y de t, decimos y de t integral de 1,
porque ya sabemos que existe a partir de 1 hasta algún valor de t. Y la primera señal es básicamente 1, porque obviamente la señal de color magenta es 1, y la otra señal es también 1, diferencial de t. Si nosotros realizamos esta integral, obviamente saldrá t, o disculpen, esperen un rato para mantener la lógica. Esto es tau, esto saldrá tau evaluado en 1 y t, y esto es igual a t menos 1. Pero esto sabemos que es solamente cierto de 1 a 3. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué pasa después de 3. Volvemos a hacer nuestra gráfica acá. Volvemos a hacer nuestra gráfica. Vamos a tratar que se haga más recta la línea. Como siempre, x de tau en su posición de siempre de reposo, digamos, por decir algo. Y h de tau que se empieza a mover, h de t menos tau. Obviamente va a estar en una posición de este tipo, donde ahora, si se dan cuenta, se pasó de un rectángulo completo 2 por 1 a un rectángulo ya que es más pequeño, que ahora sería esto de acá. Esa quiere decir que en esta parte el área disminuye. Y obviamente disminuirá, esto será válido pues para lo que resta del intervalo de existencia de la convolución, de 3 a 5. Entonces, ¿cómo es el área de este rectángulo? Sabemos de nuevo que esto es t. Esto es t. Sabemos también que en este caso el ancho del rectángulo es 2. De ambos, ¿no? En este caso. Tiene un ancho de 2. Entonces, si tiene un ancho de 2, este punto en cuestión sería t menos 2. Y el área que nos interesa es esta área que está sombreada y que es justamente, termina el límite acá, ¿no? Y podríamos calcular el área. En realidad deberíamos definir la integral en este intervalo y e de t es igual, ahora de dónde, en este caso sería del límite inferior t menos 2 al límite superior 3. En ese intervalo la señal vale 1, diferencial de tau. Y esto obviamente de nuevo es tau, evaluado en el intervalo 3, t menos 2. Y esto simplemente es igual a 3 menos t menos 2, siendo la convolución en ese intervalo, pues 5 menos t. Listo, ya tenemos la convolución definida en el intervalo 1, 3 y tenemos la convolución definida en el intervalo 3, 5. Podemos ya con esta información escribir que y de t es igual pues a t menos 1 para t menor que 1, mayor que 1, disculpen, menor que 3. Y 5 menos t para t mayor que 3, menor o igual que 5, y 0 en otro lado. Listo. Entonces ya tenemos pues la convolución calculada siguiendo una combinación de, digamos, procedimiento gráfico para definir límites y también para determinar la tendencia de las funciones como coinciden. En este caso es sencillo porque las funciones son simplemente el escalón unitario, puertas, ¿no? Pero espero que haya sido básicamente que muestre en realidad el procedimiento general que tienen que utilizar cuando convolucionan señales.